yo siempre hablo de los 3 pilares fundamentales para la inmunorregulación. O sea, cómo disminuyo la neuroinflamación, el autismo, las alergias, todo lo que es inflamación inmunológica. 3 pilares: alimentación, microbiota y emociones. Cuando estoy ante un paciente le hablo de neurotransmisores para que crea que estoy manteniéndome dentro de la receta médica, pero realmente las 3 son importantes. Esa es la base, digamos, de mi consulta hacia lo que es el manejo de todo lo que son la inmunodesregulación. Bueno, mi nombre es Marieli Herrera Maimones. Yo soy de base pediatra, soy inmunóloga alergóloga. Hice una especialidad en España en inmunodeficiencias primarias en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. También tengo más de 20 años dedicada al tratamiento y manejo del autismo. Soy ahorita la vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos. También soy cofundadora del movimiento Paz Intestinal. Me preguntas sobre el sistema endocrino. Bueno, el intestino es el órgano principal del sistema inmune y la microbiota intestinal es el órgano principal del sistema endocrino. ¿Por qué es así? Si uno agarra un intestino de un adulto, cualquiera, lo abre y lo estira, la superficie aproximada son 500 metros cuadrados, es una cancha de fútbol y eso está metido todo ahí. ¿Cómo cabe? No me pregunte. Cada 3 células de esos 500 metros es una célula del sistema inmune. Estamos hablando de cada 3 células de una cancha de fútbol. Luego, la microbiota. ¿Por qué la microbiota es tan importante? Porque fíjense que si uno agarra un ratoncito, lo saca estéril y lo pones en un sitio estéril, ese ratoncito va a ser inmunodeficiente. El intestino es el segundo sitio con más neuronas. ¿Y por qué? Porque movilizar el alimento, uno puede pararse de cabeza y el alimento sigue caminando desde la boca hasta el ano. Entonces, esa motilidad necesita neuronas, pero también sabemos que es un sitio importante donde se producen neurotransmisores. Y si nos fijamos, los neurotransmisores del placer se producen en el intestino: serotonina, dopamina, oxitocina. En cambio, desde el estrés es las glándulas suprarrenales, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, ¿qué mundo tan interesante ocurre? De hecho, el intestino es el órgano psico, neuro, inmuno, endocrino. ¿Y por qué endocrino? Como me preguntaste al comienzo, porque muchas hormonas se transforman en neuronas activas en la microbiota intestinal. Entonces tenemos un ejemplo, la tiroides. Otro ejemplo, las hormonas femeninas. Hay 2 patrones de hormonas femeninas. El hiperestrogénico, que son mujeres con, vamos a decir, nalgas grandes, senos pequeños, y el hiperandrogénico, con senos grandes y sin poco trasero, vamos a decir así. Y eso depende de una enzima que depende de la microbiota. Entonces los ovarios producen los estrógenos y la microbiota transforma en ese patrón para un lado o para el otro. Y por eso, si trabajamos microbiota desde recién nacido, desde el útero, porque muéranse que el útero y la placenta no son estériles. La cosa empieza de atrás. Desde la mamá podemos tener un individuo sano. Ojalá hubiese un patrón de normalidad. Es decir, yo hiciera un examen como la hemoglobina. Tengo más de 12, estoy bien. Tengo menos de 12, tengo anemia. En microbiota todavía no hemos encontrado la forma de decir estás bien o estás mal. Uno lo supone. ¿Y cuál es la herramienta más importante para estudiar la microbiota? La historia. No es lo mismo un paciente que nació por cesárea que nació por parto. No es lo mismo un paciente que recibió lactancia que recibió fórmula. No es lo mismo un niño que ha recibido antibióticos desde a temprana edad. No es lo mismo un prematuro que un niño a término. No es lo mismo un niño que ha estado encerrado en una habitación y que vivió la pandemia, un niño que se cría en un bosque, en un parque, en contacto con la naturaleza. Entonces, somos también parte del ambiente. Y si el ambiente está contaminado, lleno de metales, lleno de tóxicos, eso también va a afectar nuestra microbiota. Si el alimento que comemos está tóxico, eso va a afectar nuestra microbiota. Entonces, no es fácil, pero nos afectan a todos por igual. No, va a depender inclusive de la genética. Hay genética pro una estabilidad perfecta en tu salud, pero hay genética, se llaman dirty genes o los genes sucios, que han estado toda la vida con los humanos y ahora están relacionados con autismo, con diabetes precoces, con Alzheimer, con demencia, con todo lo que está ocurriendo en nuestro planeta, todas las enfermedades crónicas que están en aumento. Sí, fíjate que uno va a encontrar y lo van a encontrar en los medios sobre el término permeabilidad.
Pero el intestino tiene que ser permeable, sino cómo se absorben las vitaminas, los nutrientes, los alimentos, lo que comemos tiene que absorberse. Cuando hay exceso de esa permeabilidad, y muchas veces más que medir una permeabilidad es medir las reacciones que ocurren mientras está ocurriendo la permeabilidad. Y es donde el sistema inmune es sumamente importante. No es lo mismo que un alimento entre feliz, vaya a donde tenga que ir, a que un alimento mientras esté en ese proceso de entrar a nuestro cuerpo genere un proceso inflamatorio. Entonces, no todos los niños que están y los adultos que están dentro del espectro van a tener hiperpermeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque esto que voy a decir ahora es mi fundamento. Cuando entra a este consultorio un paciente con autismo, yo trazo 5 caminos posibles que lo llevaron a ese diagnóstico. 1, genético. ¿Importante? Sí. Lo más importante, no. Inmunológico, obvio, soy inmunóloga. Tóxico, importantísimo. Osteopático, que eso puede ser un tema de un artículo completo. Y la mayoría de los niños que vienen y de los adultos son mezclas. Tienen un componente genético de no limpiarse bien, cesárea, fórmula, antibióticos, y empieza el componente inmunológico. Están en una zona tóxica, cualquier zona del mundo puede ser tóxica. Tienen un trastorno osteopático, que eso lo puedo explicar más adelante, y aparece en un momento de la vida, puede ser desde el nacimiento o en un momento determinado, el trastorno que lo lleva a la neurodiversidad. El término neuroinflamación es un término que se ha usado desde hace muchos años, pero es poco aceptado, sobre todo con la comunidad científica neurológica. Para nosotros los inmunólogos, cuando yo estudié inmunología, el cerebro era un sitio como muy tranquilo y ni siquiera supuestamente habían linfáticos. Hoy se descubre que hay varias células dentro del cerebro que pueden reaccionar. Lo más frecuente no tiene que ver nada con alergias, son inflamaciones de tipo, cuando ocurre un proceso inflamatorio, tú puedes tener, imagínense que a mí me pica un zancudo. Yo puedo tener la misma reacción que tiene la persona del lado, pero mi mecanismo de inflamación es alérgico, el de esta persona es de célula a célula, el de esta persona es TH17. Hay diferentes tipos de inflamación. Y en neuroinflamación, lo más frecuente es la respuesta inmune que lleva a la autoinmunidad, es decir, a la artritis, al lupus, a estas enfermedades donde el cuerpo ataca al propio organismo. De hecho, hay unas entidades muy conocidas que se llaman PANDAS y PANS, que son así como el emblema, que fue lo que levantó la bandera de wow, mosca. Neuroinflamación y autismo pueden estar sobre todo en niños que iban perfectos o tenían sus toques, y entre los 8, la adolescencia, de repente tienen diagnóstico de esquizofrenia. Empiezan a hablar lo que era, dejan de hablar, se dan golpes, o sea, una cosa psiquiátrica terrible. Y cuando analizamos, son autoanticuerpos contra una zona del cerebro. Y ahí está ocurriendo una inflamación, una neuroinflamación. De hecho, son los ganglios basales, que son importantísimos a la hora de medir los movimientos. Entonces aparecen los tics, el síndrome de Tourette. O sea, son cosas que aparecen en niños que antes no aparecían, que eran más de adultos. Entonces, ¿qué pasa? Que la neuroinflamación no aparece en un electro, no aparece en una resonancia, no aparece. Entonces es muy difícil tener el examen de la neuroinflamación. De nuevo volvemos a que la historia clínica es la base para hacer los diagnósticos. ¿Por qué ocurre la neuroinflamación? Una infección que queda persistiendo, por ejemplo, bacterias atípicas, virus. Ahorita estamos viendo muchísima más después del COVID. La respuesta inmunológica del COVID es igualita a la respuesta de autoinmunidad. Por eso esos long COVID o COVID prolongados tienen efectos neurológicos, pero otras veces son otras bacterias, puede ser bacterias, no virus. Entonces un bicho que persiste hace que el sistema inmune trate de sacarlo, y en ese afán de querer sacarlo, atacamos al propio sistema. Hay células como las células gliales, que antes se pensaban que era una célula de sostén que estaba parada así y no hacía nada. Hoy día se sabe que es una célula del sistema inmune, que es un macrófago. Los macrófagos son los que fagocitan bichos y expresan al sistema inmune la respuesta que luego tiene que venir. Entonces, wow, cuando el mundo descubrió la célula glial como un fagocito, todos nos quedamos de que, con razón. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el intestino? Hay 2 barreras. La barrera hematoencefálica, que es la que está acá arriba, que no es un muro, no es un muro. ¿Qué sucede detrás del espacio del sistema nervioso central y antes? El sistema inmune está diferente. No hay un muro como tal. Lo que hay es células que reaccionan diferente. Yo lo veo así, como que las células que están dentro del sistema nervioso hacen tai chi.
mientras las que están afuera pelean como unas bestias. Si cada vez que nos diera moco tuviéramos neuroinflamación, no existiera la humanidad. Entonces tiene que haber algo que haga que el sistema inmune reciba ese virus, lo haga como tai chi, responda sutilmente. Y eso es lo que ocurre adentro. Son dos barreras, sí. Hay unas células importantísimas que son las que están como más vigilantes y que están relacionadas con la barrera intestinal. Permeabilidad intestinal es igual a permeabilidad del sistema nervioso central. Por eso es muy frecuente en autismo hablar de intestino, hablar de hiperpermeabilidad, hablar de reacción adversa a alimentos. Fíjate que no digo alergia. ¿Alergia puede producir neuroinflamación? Sí, pero la célula que está mediando acá arriba se llama mastocito. Eso se llama síndrome de activación mastocítica. Es otra cosa, es otro universo. Es decir, si yo me como un maní y hago un edema de glotis, eso no me va a producir neuroinflamación. Es una reacción que está ocurriendo de abajo, no está ocurriendo en mi cerebro. Pero si yo tengo un síndrome de activación mastocítica, el mastocito es una célula que no está en las barreras, él está cerca de los vasos sanguíneos. Él pone una patica hacia el vaso sanguíneo y pone una patica hacia la mucosa. Es decir, él está ahí calladito, nunca le paraban. Y ahorita hay una entidad que se llama síndrome de activación mastocítica. Cuando está ese síndrome, puede haber neuroinflamación, porque esa célula tiene que ver con los vasos sanguíneos. Entonces yo me inflamo en todos los mastocitos de mi cuerpo y eso va a llevar que se secreten sustancias inflamatorias a nivel del cerebro, pero no es frecuente. O sea, no quiero que se lleven la idea de que neuroinflamación igual a alergia. Borren eso. Neuroinflamación igual a infecciones virales, bacterias, permeabilidad intestinal, reacción adversa a alimentos, no alergia. Los términos son muy difusos. Ellos se juntan, la gente los utiliza a lo loco. En inmunología hay unas tablas preciosas que los puedes poner en la revista donde pone reacción adversa a alimentos. Se clasifican en tóxicas, no tóxicas. Las tóxicas nos darían igual a todos, o sea, nos envenenamos, nos cayó un insecticida, nos dio... Y las no tóxicas pueden ser inmunológicas y no inmunológicas. Las inmunológicas pueden ser tipo IgE, que son las alérgicas, y las no IgE, que son muchísimas. IgG, IgA, IgO, célula, porque el sistema inmune no solamente son los anticuerpos, también son las células. Dentro de las no inmunológicas pueden ser de enzimas, que es a lo que se llama intolerancia. Ahí es donde está el término correcto, porque si vamos a hablar de reacciones inmunológicas, debería llamarse hipersensibilidad. Reacciones de hipersensibilidad. Ese sería el término correcto para hablarlo como debe ser. Y si uno se quiere curar de salud, que es lo que le digo yo a los residentes, digan reacción adversa. ¿Y cómo hago yo el diagnóstico de una reacción adversa? ¿Con una prueba de alergia? No. ¿Y si la reacción no es de alergia? Simplemente con el gold estándar, así se llama, prueba de oro para reacción adversa al alimento, es la prueba de reto. Yo me quito el alimento 3 semanas y luego lo reintroduzco y veo qué pasa. Para que esa prueba sea 100% creíble, tiene que ser doble ciego. Para eso necesito que el alimento esté liofilizado. Es decir, tú no sabes cuándo te vas a comer una capsulita de huevo liofilizado. Lo sabe la secretaria, ni el médico, doble ciego. Entonces tú tienes tus 3, vamos a probar tus 3 alimentos. Los vamos a quitar los 3 durante 3 semanas y luego la semana 1 vas a tomar capsulita 2, 3 o 4 y tú anotas lo que te pasa cada semana. Eso es una prueba de reto inmunológico y te abarca todas las reacciones posibles. Eso no lo hace nadie. Claro, por supuesto. Fíjense cómo vamos al día a día de la gente. Un fin de semana, una parrilla, te caíste a cerveza y al día siguiente no te puedes parar del malestar que tienes, sientes pesadez. Y fíjense cómo un proceso que en teoría, recuerden que es el segundo sitio con más neuronas. Entonces, si mis neuronas del intestino están produciendo sustancias que no son adecuadas, yo voy a sentir la niebla mental. De hecho, la microbiota produce unas sustancias que se llaman ácidos orgánicos. Yo lo describo exactamente como si las bacterias se tiraran gases. Así, gases, para no decir la palabra flatulencias. Pero yo utilizo la palabra que a todo el mundo le viene a la cabeza. Y esas flatulencias van a subir literal hacia nuestra cabeza. Y de hecho yo como paciente se los puedo asegurar. Cuando yo comía un gluten el día anterior, el día siguiente no se me podía acercar nadie porque estaba en mal humor. ¿Lo ven? Entonces las reacciones pueden ser tantas que no podemos limitarlas a la alergia. De hecho, las reacciones a alergia a alimentos son poco frecuentes, sobre todo en Venezuela.
¿Tú has escuchado de gente que se murió después que se comió un maní? Aquí en Venezuela no es tan frecuente. En cambio, te vas a Estados Unidos y es altísimamente frecuente. ¿Por qué? Porque los alimentos aquí son una maravilla. Nosotros tenemos una tierra magnífica. Ay, que tengo que tomar magnesio. Nuestros tubérculos tienen magnesio. Nuestra tierra tiene nutrientes. Fíjate, ¿cuáles son las claves fundamentales para que la microbiota y nuestro sistema digestivo, sinónimo sistema inmune, endocrino, psicológico, emocional, esté en equilibrio? Hacer una alimentación rotativa. Es decir, no comer lo mismo todos los días. Si tú comes lo mismo, vas a alimentar solo a los gérmenes que se alimentan de eso. Y la diversidad va a bajar. ¿Qué es tener una microbiota saludable? Tener una microbiota diversa. ¿Y cómo se entiende eso? Imagínense el Helicobacter, los hongos, las cándidas. Ellos se vuelven patógenos cuando la diversidad baja. Imagínate que aquí está el Helicobacter, se baja y entonces ahora soy malo. Pero mientras está la diversidad, yo puedo estar ahí y no puedo estar haciendo no estoy fastidiando a nadie. Y eso es importante. Pero también son importantes las emociones. Porque si es el segundo sitio con más neuronas, si estamos todo el día molestos, peleando, estresados, nuestra microbiota va a bajar igualito. Queremos tener una microbiota diversa, tenemos que ocuparnos, y estas palabras las voy a tomar de Paz Intestinal y de la otra cofundadora, que es Adriana García. Ella habla del mise en place del bienestar. Es decir, cuando un chef va a preparar una receta, coloca cuando vamos a hacer yaca, las aceitunas, uno los pone, ¿verdad? Bueno, igualito, o sea, saber cuáles son tus indicadores de bienestar. Y si tengo un evento de estrés, ¿qué es lo que hago yo que me hace sentir tranquila? Cantar. ¿Qué más? Hacer ejercicio. ¿Qué más? Meditar. Entonces, todas esas variables van a hacer que la microbiota sea lo más estable posible. No solamente el alimento, las emociones. Y yo siempre hablo de los 3 pilares fundamentales para la inmunorregulación. O sea, cómo disminuyo la neuroinflamación, el autismo, las alergias, todo lo que es inflamación inmunológica. 3 pilares: alimentación, microbiota y emociones. Cuando estoy ante un paciente le hablo de neurotransmisores para que crea que estoy manteniéndome dentro de la receta médica, pero realmente las 3 son importantes. Esa es la base, digamos, de mi consulta hacia lo que es el manejo de todo lo que son la inmunodesregulación. Tú sabes que el cortisol lo estamos viendo elevadísimo hasta en niños ahora. Si hay algo que altera mucho, justamente, iba a hablar de los aparatos, ¿sabes? Las pantallas, el estrés crónico. Obviamente el cortisol no lo puso Dios en nuestro cuerpo para hacernos daño. El cortisol es una molécula importantísima. Es una base fundamental de muchos productos de hormonas, de neurotransmisores. O sea, no es malo. El problema es el exceso. Y cuando está en exceso, por supuesto, va a generar que el sistema inmune crea que estamos siempre en alerta. Entonces, si el sistema inmune está en alerta, cualquier cosa que pase por delante, la vamos a atacar en alerta. O sea, como están nuestras emociones, está nuestro sistema inmune. Y el cortisol, fíjense que vuelvo al mise en place de mi bienestar. ¿Qué hace? Que yo me sienta tranquila. O sea, tengo una entrevista y me estreso. Bueno, yo no. Pero tengo algo que me pone nerviosa, tengo que buscar mis herramientas. Y para eso tengo que autoconocer. Y por eso hay algo muy importante y es tener guías. Es saber bien los guías. Porque ahora, ¿qué pasa? Hay mucha infointoxicación. Uno agarra Instagram y cualquier persona dice, cómase un jugo de zanahoria y con eso usted es sano. De niños autistas, métale un jugo de coliflor. No sé, o sea, por favor. O sea, tenemos que buscar que esos platicos con el que vamos a crear nuestro bienestar que tengan sentido y que tengan bases, personas que tengan sentido y que primero que sean cercanos a nosotros.